Escuche esto que le voy a decir, que si hay una de las parábolas que Jesús enseñó, que está por hacer mucho ruido en estos últimos días, en estos tiempos, es la que vamos a ver hoy, que vamos con la guía del Espíritu Santo, porque se trata de la última hora del sistema del mundo tal como lo hemos conocido hasta hoy. Entonces, y esta parábola es la parábola de los obreros de la viña de Mateo capítulo 20, como usted puede ver ahí, ¿verdad? Mateo capítulo 20, quiero que abran sus Biblias, por favor, en Mateo 20, por favor. Y lo vamos a leer completa, y luego el Señor irá repartiendo espigas ahí a ustedes, para que ustedes puedan llevarse esa espiga para la casa, procesar la espiga, molerla, ¿verdad? Cocinar primero el trigo, molerlo, hasta que pueda hacerse una harina, donde usted pueda hacer el pan para comer en su casa en el transcurso de la semana. Entonces eso es lo que hacemos. Creo que debería ser una de las cosas que fluye el Señor, los predicadores, los ministros de púlpito, es repartir espigas de trigo, de la palabra, para que usted en su casa no solo se quede con lo de hoy, sino que en su casa usted prepare también su propio pan y pueda comer de la palabra que sale desde inicialmente el púlpito los domingos. Ahora, no abrimos la Biblia solamente para preparar un sermón, eso no está bien. La abrimos para que Cristo se nos revele cada día más, ¿cierto? Y que el Señor pueda hacer habitación en nosotros, ¿verdad? Yo siempre recomiendo a los predicadores, los ministros, después de tantos años que uno no termina de aprender, si uno abre la Biblia entre semanas solamente porque tiene que preparar un sermón, estamos mal, hermano. Ahora diría, peor es si no la abriera del todo, ¿no? Pero abrimos las Escrituras para que Cristo se nos revele a nosotros, se nos revele. Ya después Él dará lo que quiere trasladar y transmitir a su pueblo. Y en Mateo 20 Jesús dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿A qué hora salió? Aquí habla de un padre de familia, un hombre dueño de la viña, que no es otra figura que Dios Padre, y sale por la mañana a contratar obreros para su viña. Qué cosa más interesante es que Dios, el Padre, salga Él a contratar, ¿verdad? Que sea Él el que quiere contratar. Verso 2: y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Ahí envió a los que estaban, ¿en qué horario estaban esos primeros? ¿A qué hora? A las 6 de la mañana. Qué tremendo. Convino, le dijo: a ustedes que sí, ocupamos chamba, ocupamos un camaroncito ahí, que llaman, aquí se le dice así a un trabajo rápido. Yo no sé ni por qué le dicen así aquí, pero algo rapidito. ¿Cuánto? Tanto. Esto es lo que le voy a pagar por día, 20,000 pesos, un ejemplo. 15,000, van a dar el promedio. No, la hora, ¿cuánto cuesta? Unos 2,000. Bueno, vamos que unos 15. Bueno, Erling, 15,000, 20,000, 50,000 usted. Dígame. Y dijeron los de las 6 de la mañana: sí, claro que sí, está bien. 20,000 colones para ir a trabajar a mi viña. Está bien. Verso 3: saliendo cerca de la hora tercera del día, vio otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Yo quiero que veamos aquí que hay un patrón donde lleva un comportamiento de horas
de cada 3 horas. Cada 3 horas contrató. Unos a las 6, otros a las 9, otros al mediodía y otros a las 3 de la tarde. Y podríamos hacer algunas aplicaciones y ángulos que podríamos ver de esto de tantas maneras. De que podríamos hablar de los primeros creyentes del primer siglo, por ejemplo, contratados a la primera hora de la mañana. Podríamos hablar, sería algo histórico, cronológico, hasta llegar a nuestros días. Sin embargo, hay algo que no quiero que perdamos en esta mañana, de la revelación de Dios en esta parábola. Verso 6, es donde el asunto adquiere otra naturaleza, otra dimensión más bien. Y saliendo cerca de la hora 1/10, ¿alguien me puede decir cuál es la hora 1/10 ahí? ¿Qué hora? El dueño de la viña salió a las 4:50, 4:55 y dice: mira, ocupo más gente. Pregunta, voy a hacerle la pregunta directa. Los que han trabajado, por ejemplo, este lugar donde estamos hoy, que es un lugar, una comunidad que tiene muchísimos años, yo creo que por lo menos unos 80 años, si no es que más, dedicarse a la industria cafetalera. Hay industria cafetalera todavía hoy en este lugar. Cuando algunos de muchos, la mayoría trabajaron en los beneficios en la industria cafetalera propiamente. Esa era una de las ideas, de que la misma gente de esta comunidad pudiera tener empleo fijo y no tuviera que pagar un solo pasaje. Y Dios sí que es bueno, porque hasta la iglesia les puso en la comunidad, hermano, no tienen que pedir Uber para venir a la iglesia. Yo siempre me hago una pregunta, y perdónenme por esto. Si esta iglesia estuviera a 5 kilómetros de aquí, ¿usted iría? No, en serio, hermano. Es en serio. En serio. Qué lindo la administración, el hermano Jorge y los siervos, Eli, Martita, Giselle ungida, aleluya, dígame. Presidiendo todos los que están acá, los ministros que comparten el mensaje, muy lindo, ¿sí? Y qué gloria. Pero es que estamos a que usted cruce nada más la calle. Y es como debe ser. Las iglesias que se plantan tienen que alcanzar a los que viven cerca de la congregación. Más bien sería típico que venga gente bueno, si alguno está de visita no importa, pero prefiero que quiera congregarse un guapileño, pero el que vive en Guapiles viene todos los domingos aquí, ¿no? Busque una iglesia allá a la par donde vive. Y así sucesivamente. Pero yo lo que me pregunto es que si es tanto lo que usted anhela. Una vez alguien que venía de lejos, más o menos de lejos, bueno, que no es de aquí, y que venía como de unos 5 kilómetros o 6 de aquí, decía que ellos venían porque siempre venían con la expectativa de lo que Dios iba a hacer en este lugar. Pero ellos eran los que venían de 6 kilómetros. Bueno, algunos vienen de 3,5 por ahí. 13 son, ¿verdad? Pero los que viven aquí, ¿irían ustedes a esta iglesia si estuviera en Río Segundo y Alajuela? No. Pero entonces, retomando, los que saben lo que es la industria cafetalera y todo eso, que trabajaron acá, usted sabe que jamás, bueno, Roger, por ejemplo, puedo decir, ¿quién lo iba a contratar a usted? Jorge Sandoval. Ahorita, para que viera que tenemos una chamba, terminamos a las 6, pero tiene que entrar a las 5 de la tarde. ¿En qué cabeza? ¿Dónde sucedería eso? Eso no es normal. Y tampoco era normal a la usanza de los tiempos de la Palestina, de los tiempos de Jesucristo que estamos viendo acá.
Entonces le dice, a la hora 11, a las 5 de la tarde, salió el dueño de la viña a contratar más gente. Dice que halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué están aquí todo el día desocupados ustedes? Ahí estaban, esperando que los contrataran, varón. Usted también, que tiene tantos años en beneficio. Pero faltaba una hora para terminar la jornada. Verso 7 dice, le dijeron, ¿por qué nadie lo ha contratado? Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, ahora sí, cuando llegó la noche, vea qué interesante, las 6 de la tarde, 6 pasaditas. El señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. No comenzó pagándole los que entraron a las 6 de la mañana, sino que lo hizo conforme los fue contratando, de los últimos hasta los que contrató al principio, porque dice, desde los postreros hasta los primeros. Baje sus ojitos nada más hasta el verso 16, ahorita voy a seguir, y dice, verso 16 de Mateo 20, así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Y me acuerdo en Hebreos 8, verso 11, donde dice, y todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Entonces, hay algo que Dios está por hacer irrumpir, amado de mi alma, en el cronos, en el tiempo cronos nuestro, el lineal que nos dice enero, febrero, marzo, julio, casi agosto. Y va a irrumpir Él en la 11ª hora. El Señor va a irrumpir en la 11ª hora, que no tiene ninguna lógica porque contrataba en horarios de 3 en 3. Pero Dios va a hacerlo de manera sobrenatural. Es decir, el orden que se llevaba, el orden, lo que pensamos nosotros, que es la vida cotidiana, el normal funcionamiento de la civilización, de la vida de la iglesia, inclusive, va a sufrir un cambio dramático. Y esto no lo va a provocar ningún hombre, ni ninguna mujer, sino que es Dios mismo que lo va a hacer. Porque dice aquí que es el obrero, el dueño, perdón, de la viña, el que sale a contratar. Verso 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 20,000 pesos. ¿Los que entraron a qué hora? A las 5 de la tarde recibieron 20 rojos. ¿Qué le parece? ¿Usted qué hubiera hecho? Digamos, si usted entró desde temprano, ¿qué hubiera hecho usted? Usted hubiera utilizado el método HEM, hágase el maje. ¿Lo hubiera hecho usted? Diga la verdad. Claro, ¿por qué? Parece injusto. Qué bueno que lo que reina es la justicia de Dios y no la justicia que nosotros creemos que es justicia. Recibieron cada uno un denario, los que entraron a las 5 de la tarde.
¿cuánto le prometió el dueño de la viña a los que entraron a las 6 de la mañana? Verso 10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir. Yo me imagino todo el cuadro, hermano. Es más, vamos a ver, vamos a corregir. Digamos, cuando vieron que los que entraron a las 5 de la tarde, fíjate vos, de 5 a 6 trabajaron, y con 15 minutos de café y media hora de almuerzo, no. Se quedan viendo, es esto, también la reacción pudo haber sido, mire usted, el patrón anda a botaratas. Ahora nos va a aflojar a nosotros el billullo, nos va a aflojar el billete, porque si a estos que acaban de llegar le dio un denario, ya ellos hacían cuentas. Además, ya iban a ir a hacer los apartados de Navidad con la familia. Ve, porque aquí lo dice en el verso 10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. ¿Por qué recibieron un denario? Porque eso fue lo que les dijo el que les contrató. Verso 11. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Claro que si se habían asoleado, entraron a las 6, Álvaro. Y es trabajo de campo, duro, fuerte. No es bajo techo. Trabajar la tierra, qué trabajo más duro, más honrado, pero esclavizante. Me decía un señor de 98 años con el que hablaba un día de estos, dice, el trabajar el campo es esclavizante, es terrible, es muy duro. Y uno no piensa en eso cuando está comiéndose las papas con pollo en el almuerzo. Verso 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postero como a ti. Verso 15. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia porque yo soy bueno. Esta parábola tiene que ver con el cumplimiento antes de la medianoche que vemos en la otra parábola de las 10 vírgenes. Y a la medianoche se escuchó: viene el esposo. Porque comienza a las 6 de la tarde. Bueno, hay otros conceptos donde anoche justamente empezaba la medianoche, también era a las 6 de la tarde. Por eso la importancia de esta parábola, que tiene que estar tomando relevancia si los ministros están conectados en este final de los tiempos. Porque aquí vemos lo que sucede, que es anormal, y cuando uno mira en el contexto de la usanza judía, para ellos la última ofrenda, las ofrendas de la tarde, recuerde que aparecen en Éxodo y en Levítico, eran ofrendas expiatorias ya al final de la tarde, como a las 5 justamente. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero hay algo que sucede justo antes de que termine la jornada, y es que el dueño de la viña empieza a recibir en esta mañana. El dueño de la viña se entera que el trabajo no se va a terminar a tiempo, porque es mucho el trabajo y poco los obreros. Todos alaban al Señor. Es mucha la tarea. La mano de obra no es suficiente. Por eso es que no se podía esperar, es decir, a las 3 de la tarde, a las 4 él se entera y se queda viendo, seguro habla con los capataces, con el mayordomo, qué sé yo, dice: no, patrón, jamás esto, el lenguaje costarricense, no, esto no nos lo tiramos hoy. O cuando alguien está haciendo una chorrera y quiere avanzar, no, paramos hasta que terminemos, no, y se quedan analizando los pros y los contras, patrón, esto no se va a terminar a tiempo. Entonces el dueño de la viña sale y va a buscar a
hay más mano de obra, ocupo más, no va a dar tiempo para recoger la viña, los campos blancos están, más la mies es mucha. Es que no es al revés, ¿verdad? No es, la mies es poca y los obreros son muchos. Y el dueño de la viña, Dios el Padre, se entera de esto, señoras y señores, y está por suceder algo totalmente dramático y vertiginoso sobre el pueblo de Dios. En la última hora. En la última hora. Qué tremendo. Él sabe, no va a terminarse a tiempo. Todos aquellos que Dios quiere alcanzar no serían posibles, y Él, como nos dejó a nosotros el ministerio de la reconciliación, Él tiene que hacerlo por medio de nosotros. Él tiene que hacer esa recolección, tiene que recoger los frutos de esa viña es por medio de sus obreros. Gloria al Señor. Y esto que Dios hace, es interesante la conexión que hay entre esta parábola, por eso es escatológica, entre esta parábola y el capítulo 8 de Apocalipsis. Antes de que empiecen a sonar las trompetas, usted puede leerlo luego, no tengo tiempo. En Apocalipsis 8 dice la Biblia que un ángel de parte de Dios arroja a la tierra un incensario, que es figura de la intercesión. Es decir, pronto, mi amado y mi amada, Dios va a hacer algo, va a irrumpir en el Cronos, para meterse en el otro tiempo, el Kyrios, para meterse el Señor, irrumpir, para que empiece a haber dentro del pueblo de Dios un espíritu de intercesión, de clamor, de fervor, de santidad, de querer buscar su presencia. Fuego del cielo e incienso, que Dios lo que va a hacer es como empezar a alertar, a avivar, a avispar a los creyentes, retornando ese incienso, repito, como esa figura intercesora, como figura de clamor, pero es Dios quien lo va a hacer. Y esto que Dios hace en Apocalipsis 8, de lanzar eso, lo que sucede en el cielo hacia la tierra, es justamente un llamado urgente que Dios está haciendo en estos días. Urgentísimo, que es el llamado de Dios, que Dios comienza a salir. Escucha esto, Dios va a comenzar a salir, buscar gente en el parque, en la plaza, en las comunidades, en las ciudades. Dios va a querer contratar obreros para la última hora recoger los frutos de su viña. Yo pregunto, ¿cuántos quieren ser obreros de la última hora? Ya hubo obreros que hablaron con el Señor, ya, y esos fueron los que contrataron temprano, 6 de la mañana, 9, 12. Aquí tenemos ejemplos de obreros de la vida que ya han partido con el Señor, muchos. Unos han partido hace poco también, a nivel de otros países. Y entonces, cuando vemos acá en pantalla los obreros de la última hora, yo pregunto, el Salmo 110:3 dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Cuántos quieren ofrecerse voluntariamente? Señor, dice lo que está por ver es algo dramático, y es Dios que lo va a hacer en esa figura, Apocalipsis 8, de irrumpir en la tierra Él, y tiene que hacerlo Él. Perdónenme, por favor. Y aquel dijo: perdónenme, pero discúlpeme. El Señor se tiene que irrumpir sobre una iglesia apática, sobre una generación que ha sido la más fría de la historia, sobre una generación, más bien, hay una palabra, domingo, que dice que es abúlica. Esa es como la palabra. Por eso es que Dios mismo es el que tiene que arrojar ese incensario a la tierra, intervenir y irrumpir, porque la iglesia por sí misma no está dispuesta, hermano, a hacer nada.
El Salmo 101:6 también dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Preste atención. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, dice el Señor. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Son características que vamos desgranando que deben poseer los obreros que serán dignos de ser contratados en la última hora. Está por estallar el cumplimiento de esta parábola, amado y amada de mi alma, de los que serán llamados en la última hora. Escuche eso. Un llamado urgente para terminar la tarea asignada. Es necesario levantar y recoger la cosecha más grande que nunca se ha visto en la historia. Pero Dios está observando, gente. Dios está viendo. Es que eso es. Dios está viéndote. Está viéndote para ver qué características tengo yo, por dónde va mi corazón, cuál es mi anhelo, cuál es mi motivación, cuál es la razón realmente para estar en esta tierra. Ahora, ¿qué rasgos o características debe tener un obrero de la última hora? De la 11ª hora, de la hora 11ª, lo de las 5 de la tarde. Hace unos años me tocó oficiar un funeral de alguien de esta comunidad. Y a la hora fue muy rápido. Randall, es que fulano tal falleció, usted puede llegar al cementerio. Allá llegué y el Señor me daba esta parábola. Una persona que siempre fue enemigo del Evangelio. Era enemigo del Evangelio. Si uno sacaba los parlantes allá afuera para predicar al aire libre, él sacaba su equipo de sonido y ponía pómboro, quiña, 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 quiña. Ponía la Sonora Santanera. Una orquesta mexicana. Y a full, ¿verdad? Porque presumía de su buen equipo de sonido que tenía. Imagínese usted. Y no importaba, ¿no? Había que predicar, se predicaba. Pero apenas había que empezar los aleluyos, ¿verdad? A sacar parlantes y a predicar y a alabar y coritos. Sacaba como aquel video de aquel chiquillo que saca un equipo de sonido y le toca la guitarra al papá y el papá sale volando por los aires del escándalo. Pero una semana antes de fallecer esta persona, abrió su corazón a Cristo y lo recibió como Señor y Salvador en el hospital. Entonces yo, sin saber, le prediqué acerca de esta parábola, de que es tremendo que son las cosas que Dios hace, señoras y señores. De que tal vez muchos que están aquí tienen 40, 50 años o toda su vida de estar negándose a sí mismo todos los días, intentando tomar su cruz, negarse a ellos mismos, salir adelante, y todavía no lo han logrado, hermano. Y esta persona llegó la última hora. Y yo lo prediqué, yo me acuerdo como hoy, ahora que estoy trabajando esta parábola con ustedes. Fue salvo. Quizá aquí vemos todos estos nombres, por cierto. Pero vea qué tremendo lo que Dios hace. Y tenemos varios ejemplos de gente así. Perdón. En la última hora entraron al reposo del Señor. Y yo todavía aquí, casi 30 años después, todavía no lo he logrado. Qué cosa más tremenda es esa. Algo más, una noticia que
muchacho recibe al Señor Jesucristo en una iglesia en Brasil. Y 2 horas después lo mataron a balazos. Esa no es la última hora, ese es el último segundo. ¿Y qué importa? Se fue con el Señor. La Biblia creo que te decía, 2 horas después lo balearon. Qué tremendo. Y aquí estamos nosotros todavía intentándolo. Bueno, hay características que tienen los obreros de la última hora de la viña. Y Dios está observando esas características. Dios te está viendo. Dios está mirando. Si hay una cosa que demanda el ministerio, es integridad, hermanos. Integridad. Personas íntegras. Íntegro viene una frase griega que significa entero, no dividido. Verás como que yo me pare aquí o a otro lugar donde me convenga. Es que, ¿usted qué? ¿Está soltero? No, yo estoy medio casado. Si llegara a decir eso, aquí esté bien lejos, ¿verdad? Que no me escuche. O sea, uno está casado o soltero. Algunos ahora le llaman a otros solteros reciclados, ¿verdad? Qué bárbaro, ¿verdad? ¿Estoy casado o estoy soltero? Yo no puedo decir que soy medio casado. Es una persona, el ministerio, figura de obreros de la viña, en la última hora, la 11ª hora, tiene que ser íntegros. Usted no puede andarse con medias cosas por aquí, por allá, ocultando cosas. Estos obreros, es tremendo. Yo me pongo a pensar en estos obreros, las características que tienen estos obreros, tanto así que Dios se toma la molestia de irlos a buscar en la última hora. Se toma la molestia en el último momento, la última hora, y nadie contrata a las 5 de la tarde. Pero Dios, sí, Dios está observando, Dios está viendo, Dios está fijando sus ojos sobre alguien hoy. Unos solo trabajaron 3 horas también. Eso también no les nada mal. Otros trabajaron 12 horas, otros 9, otros 6. Y el dueño los premió generosamente, pagando lo mismo a aquellos que trabajaron 12 horas, 9, 6, 3 y 1. Les pagó como jornada completa. ¿Por qué les paga jornada completa? Tengo una posible razón. Y es esto. Porque trabajaron para su contratante cuando tuvieron oportunidad de hacerlo. Vean eso. Cuando tienen oportunidad de hacerlo. Todavía tenemos oportunidad hoy. Está por empezar la última hora, no ha comenzado todavía. Una característica que tienen los obreros de la última hora es que trabajaron para su contratante o quieren trabajar para su contratante cuando tienen oportunidad de hacerlo. Ahí le preguntan, ¿pero ustedes qué están haciendo aquí todo el día? Si es que nadie los ha contratado. Recuerde lo que termina esta palabra, de lo que le hablaba hace unos minutos atrás. Recuerde que postreros serán primeros. Usted no se asuste cuando vea a la gente siendo usada por Dios, que usted no hubiera dado ni un colón por esa persona. No se asuste, créame que lo va a ver. Pero como ese gran borracho, ese piedrero,
Uy, no. Ay, yo oí, dicen aquí. Ay, yo oí. Aquel. Ese, sí, ese por el cual una madre no se ha cansado de orar día y noche. Ese por el cual lo tienen casi en capilla ardiente la familia. Es tan repugnante, tan majadero, le hace dar tan malas noches y malos ratos a la familia que algunos lo detestan, pero otros siguen creyendo. Yo, igualmente, como ministro, como padre de familia, como esposo, yo sigo creyendo, mis hijos son de Dios. Aunque a veces lo que veo en el presente no me guste. Yo creo lo que Dios va a hacer. ¿Cuál es el final de la historia? Yo lo creo. Yo no sé en qué situación está usted en los últimos días, pero créame que quizás usted tiene viviendo con usted en su casa quizás a alguien que va a ser un obrero en la última hora y Dios va a usar de manera extraordinaria. Pero se la cambio. No quiere ser usted. No le gustaría ser usted un obrero de la 10ª hora. Que Dios irrumpe y pone un espíritu de intercesión, un fervor, algo diferente. De manera que a usted se le nota aquello. No tiene ni que hablar. Porque no es hablar, no es hablar aquí. Es quién es usted delante de Dios, porque Dios te está viendo. Yo creo que a muchos aquí Dios les está dando una última oportunidad. Es lo que estoy diciendo. Para trabajar en su viña de 5 a 6. Los últimos 60 minutos que le quedan a todo esto. Vean, mi anhelo es que mientras nos quede un soplo de aliento, estemos a tiempo y dispuestos a participar de la última hora. El último día, el último mes, el último momento de la cosecha del Señor, pero empiece hoy, mi hermana, mi hermano. ¿Cuántos comienzan? Pensando en esto de última hora, de últimos tiempos, de últimas cosas. Yo quiero que usted me acompañe al primer libro de Reyes, por favor, capítulo 19. Vemos una figura extraordinaria de las características que debe tener un obrero del último tiempo. ¿Será esta pantalla? Mejor aquella tal vez, por favor. Gracias. Primero de Reyes 19. Gracias. Dice primero de Reyes 19, 19. ¿Cuántos están aquí? Partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. ¿Cuántas yuntas? Tenía plata esa familia, 12 yuntas tenían. La mayoría tenía una o dos, no tenían 12. Era pudiente la familia. Y él tenía la última yunta. La última, presta atención. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Si usted hace sus ojitos un poquito para arriba, desde el verso 15, 19, 15, dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria.
Jehú, hijo de Nimsi, por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, en el verso 16, de Abel Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Qué le parece? Familia pudiente, la Eliseo, 12 yuntas, pero dice que araba con la última yunta. Igual, la última hora, la última yunta, todos alaban al Señor. Ahora, vemos en el verso 16 que Dios le da una orden al profeta Elías que unja a 2 reyes y a un profeta en lugar de él. ¿Por qué Dios elige a Eliseo? ¿Por qué? Nadie lo conocía. A Eliseo no lo conocía nadie, solo su mamá, su papá y los bueyes. Y seguro los cuervos que llegaban a querer comerse la semilla. Eso sí lo conocían, porque tenía que estarlos ahuyentando. El punto es esto. Hasta acá, Eliseo no era nadie. Era un don nadie. Para el mundo, para la gente. Un don nadie. Todo al Señor. Señoras y señores, a muchos desconocidos, a muchos que hoy parece que no son nadie, Dios va a contratar para la última hora. Para el tiempo final. ¿Qué vio Dios en Eliseo? Es que esto es tremendo, hermano. Es que no es lo que yo demuestro a los demás y publico y pongo videos. Porque, repito, Eliseo no era nadie aquí. Hasta ese momento era un don nadie, desconocido, excepto para sus familiares y los animales. Entonces yo creo que Eliseo tenía una conducta de que mientras tenía la mano en el arado, él estaba anhelando algo más de parte de Dios. Pero no era nadie, era desconocido. Porque los que son dignos de ser llamados obreros de la última hora tienen una característica especial, que es que no quieren aparentar, no quieren fama, no andan tras el aplauso, andan detrás de la unción de Dios. Proféticamente Dios llama cuando araba la última yunta. ¿Qué era lo que anhelaba este hombre, Eliseo? Sé lo que no anhelaba era ser famoso. Qué tremendo. Porque muchos buscan fama y no presencia. Y Dios está observando, repito. Dios está observando hombres y mujeres en estos últimos días. Dios está viéndote. Dios está viéndote que sigue esta transmisión. Dios está mirándote porque es que haces lo que haces. Allá, en aquel juicio, ante aquel trono, va a haber rendición de cuentas. No el del trono blanco, sino el otro. Y ahí va a salir a la luz por qué usted hizo lo que hizo para Dios realmente, si es que lo hizo para... Ahí sale la luz si usted lo hizo para usted mismo, si lo hizo por quedarle bien a un hombre, a una mujer, un pastor, al líder de la iglesia, si hizo por quedarle bien a otro. ¿Cuál fue la motivación para hacer lo que hiciste aquí en las tareas que Dios asignó en la tierra? Ahí sale la luz. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y la obra de cada uno es de rendición de cuentas. Lo que no quieren hacer los gobiernos del mundo, rendir cuentas, ahí va a haber rendición de cuentas.
Habrá coronación, habrá galardón, sí, pero primero rendición de cuentas. ¿Sobre qué estábamos nosotros edificando, fundamentándonos? Dios en estos días está observando como nunca. ¿Con quién caminas? ¿Con quién tiene usted alianzas? Si usted es una persona, una mujer de Dios que sabe decir que no cuando sabe que eso no le agrada a Dios. Dios está observándote, está observándome. ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Cuál es la búsqueda que yo tengo? ¿Realmente qué es lo que estoy buscando? Si estoy buscando parecerme a Cristo o estoy buscando parecerme a un hombre que predica muy bonito y que Dios lo usa mucho. Eliseo era un apasionado de la unción. Y uno lo ve aquí en el relato. Desde que vio de lejos a Elías, yo creo que empezó como en un temblor ese hombre, ahí donde estaba con los bueyes, porque eso provoca la unción, empieza a encender algo diferente en uno. Y empezó ahí, y es esto, hermano, desde que lo vio por primera vez, nunca más soltó al profeta, no lo soltó. ¿Cuánto alaban a Dios? Hasta lo metió en su casa. Cuando hay un anhelo por las cosas espirituales, por lo que viene del cielo, esto hasta se mete en su casa y provoca cambios profundos. Si usted lee en 19 Reyes, versos 20 y 21, vea lo que dice ahí. Entonces, dejando él los bueyes, primero Reyes 19:20, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Con esa dulzura que caracterizaba a los profetas en su trato, ¿verdad? La dulzura que le caracteriza a los que tienen canal profético son antisociales, ¿verdad? Por ratos como si uno analiza los personajes bíblicos, hasta autistas eran, yo creo. Tenían algo así, hermano, ellos eran tan diferentes. Y dice ahí, y se volvió, verso 21, y tomó un par de bueyes, los últimos, y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne. Nada, ¿qué le parece? ¿Cuántos están recibiendo hoy? Conéctese. Y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Todo alaban al Señor. Mata los bueyes, con el yugo hace el fuego de la última yunta con la que araría, que era la última porque era la última que agarraba en su vida. Todo alaban al Señor. Le da a la gente, acto seguido sigue al varón de Dios, acto seguido le sirve. Dos cosas: sigue al varón de Dios y le sirve. Todos alaban a Dios en esta hora. Ven, señoras y señores, muchachas y muchachos, señoritas, señoritos, en esta mañana, cuando el fuego se enciende, no va a haber espacio para debes, no va a haber espacio para tristezas, no va a haber espacio para estar calculando cómo hago para llegar a fin de mes, no va a haber apatía, no va a haber indiferencias, no va a haber desidia, no va a haber abulia, porque Dios está observando.
se enciende algo. ¿Cuántos anhelan que se encienda algo hoy en ustedes? Algo distinto. ¿Será que estamos llamando la atención de Dios para ser obreros de la última hora, hermano y hermana? Estamos llamando la atención de Dios. ¿Cómo llamamos no la atención de la gente? Eliseo no le importaba el resto. Si sigue leyendo los relatos, cuando ya le va a ser arrebatado Elías en el segundo libro de Reyes, al inicio le decían los hijos de los profetas: ¿sabías que hoy se te ha quitado tu Señor? Sí, ya, pero tranquilo, eso no es lo que a mí me importa. Es que tremendo, ¿ah? Y eso fue lo que Dios vio en Eliseo, que Eliseo no estaba ni siquiera detrás de un hombre. Eliseo lo que anhelaba era lo que estaba dentro de Elías, la unción de Dios, el poder de Dios. Sí, un par de anotaciones aquí. Número 1. Nunca obtendremos aquello que no hemos buscado con desesperación, hermano. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que buscas? Ser reconocido. Recuerde que Eliseo era un desconocido y fue un obrero que Dios llamó para la última hora. ¿Cuántos anhelan ser obreros de la última hora? Pero hay algo distinto, hay actitudes, hay modus vivendi, hay formas en las que yo me dirijo por la vida que Dios está viéndome. Si hago trampas, gente que no le tiembla la lengua, hermano, para estar mintiendo, para salir del paso de algo, necesitas arrepentirte, necesitas integridad. ¿Qué es lo que estás buscando con desesperación? 2. Nunca tendremos lo que no hemos perseguido con mucha atención. Bueno, uno lo ve ahí más adelante. Dice, le dice Elías a Eliseo: vea, quédese aquí, ya yo vengo, tengo que ir a Betel. Y decía Eliseo: no, señor, no, y me quedo yo con usted. Es una prueba de parte de Dios, porque a veces usted puede estar sinceramente engañado. Es que yo anhelo, anhela. Si lo anhela, Señor, venga para que vea lo que significa anhelar de mí. Y por lo general lo lleva a uno a un desierto para hablarle cara a cara, como a Moisés. Pero ese desierto, en un desierto, no, ya no quiero. Entonces Elías dice: Eliseo, vea, quédese un momentico aquí. Número 2, voy a Jericó. No, nada, yo no lo suelto a usted. Olvídese. Otra vez, Eliseo, quédese aquí, debo ir al Jordán. Nada, yo a usted no lo suelto. ¿Qué le parece? Pero no tenía nada que ver con Elías, era lo que estaba dentro de ese hombre, el que anhelaba Eliseo. El Señor te está observando qué es lo que estás anhelando. ¿Cuáles son las motivaciones? Es más, hasta por qué quiero consagrarme yo al Señor. ¿Cuál es mi objetivo? A mí me gustaría parecerme a Cristo, y después que la gente caiga bajo la convicción del Espíritu Santo cuando se comparte el mensaje de Dios. Y ya como el lugar número 10, una casa, ¿ves? Dios sabe que es así, que también es importante. No es eso. Eliseo no andaba tras de eso. Él quería lo que venía del cielo.
Eliseo quería lo que estaba en aquel hombre, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que van a estar anhelando los obreros de la última hora. Está muy bien anhelar, hermano, servir y que Dios que me pongan a mí aquí en los cantos y que me pongan, eso no está bien, pero eso no es lo principal. En una hora inesperada, escuche esto, en la 11ª hora, Dios va a llamar y contratar a aquellos que Él ha estado observando bastante, que buscan su presencia con desesperación y los que persiguen la unción con atención. ¿Cuántos persiguen la unción con atención? A Eliseo se le dice que tiene que ver, si me ves cuando soy quitado de ti. A Eliseo se le dice, tienes que ver cuando me arrebate Dios. Y el Señor te va a abrir los ojos para que puedas ver eso cuando suceda. Escuche esto. Cuando llegue la hora 11ª, Dios desde el cielo, el Espíritu Santo va a abrir tus ojos espirituales como nunca antes has visto, para que puedas discernir lo que está por suceder, amado y amada de mi alma. Estamos en la hora 11ª. Estamos en la última hora. ¿Y qué vamos a hacer nosotros cuando el Señor nos llame? Nos contrate en la última hora, si es que somos dignos de alcanzar ese privilegio. Bueno, yo en Eliseo, por ejemplo, veo que lo primero que hace es cae el manto de Elías. Hace aquel acto profético en las aguas del río Jordán. Esa unción tiene que empezar, hermano, a sanar esas aguas malas de este mundo. Es lo primero, empezar a irrumpir para sanar vidas con despropósito y empezar a enseñarle, ¿sabe qué? Su vida no tiene que seguir siendo amargada hasta la médula. Yo puedo enseñarle y usted con unción puede marcar la diferencia y hacerle ver a esa persona que hay algo diferente, que hay algo especial del cielo para ella o para él. Va a empezar a sanar las aguas malignas de la amargura y el despropósito y la falta de significado que la gente hoy vive, hermano, en el mundo. No tengo más tiempo para decir cuántas cosas más, pero yo quiero que usted incline su rostro ahorita mismo. ¿Qué características tiene ese obrero de última hora? Bueno, pues que apenas los llamó el contratante estuvieron dispuestos. Cuando tuvieron oportunidad de hacerlo, lo hicieron. Se dejaron de tanta cosa y tanta excusa. Pero Dios los vio. Dios vio que ellos tenían una actitud diferente. Padre, en esta mañana, Señor, en estos últimos segundos, minutos, Señor, que le quedan a esto, no a este culto, Señor, sino a la historia, Señor, como la hemos conocido. Anhelamos tu unción. Te anhelamos a ti. Abre nuestros ojos, Señor, espirituales, para poder ver cuando esto suceda. Irrumpe, Señor, ya, Señor, irrumpe abajo, por medio de ese ángel, ese incensario, Señor, sobre la tierra, para avivar, para despabilar, para despertar
Señor, a tu pueblo. Ya no hay nada más que esperar que esa irrupción tuya, Señor, que eres tú quien la provoca, porque nosotros no estamos provocándolo. Tú lo provoques, están dispuestos a perseguir, Señor, perseguir incansablemente, no soltar, como el profeta Eliseo no soltaba al siervo, no quería soltar la unción. Tenemos que estar apercibidos, Señor, por favor, que podamos estar atentos. Nuestros ojos sean abiertos y te decimos, Señor, aquí estoy. Me arrepiento, Señor, por mis actitudes contrarias, vanas palabrerías, malos pensamientos. Señor, perdóname por no haber sido luz esta semana, Señor, para otros. Dígale, por no haber sido luz, Señor, para otros. Por no dejar que esa luz resplandeciese en medio de las tinieblas hasta de un familiar, un pariente. Yo me arrepiento, yo lo anhelo, Señor, anhelo. Anhelo, Señor, vivir mi vida de tal manera que tú estés en la molestia de contratarme para la última hora. Nos disponemos, dígale, me dispongo, Señor, me dispongo a ser un obrero de la última hora para tu viña, porque el tiempo se termina, porque el tiempo se acaba. En el nombre de Jesucristo lo estoy pidiendo. Ahí donde está usted sentada o sentado, hay alguno que de verdad, en serio, no importa si usted dice, no, hoy no. Hay alguna o alguno de verdad que dice, yo cómo le he dado largas a este asunto. Y si el Señor empieza a irrumpir, a mover las cosas de manera que yo no estoy caminando con la actitud correcta, con los motivos, la motivación correcta, y tal vez me quede por fuera de ser un obrero a la última hora. Si usted es alguien así, quiero que se ponga en pie todo aquel que anhela de verdad ser contratado, aunque sea en esta última hora que queda. Solo los que de verdad, de corazón. Pero hay algo fuerte aquí. Tienes que abandonar prácticas. Tienes que abandonar malas prácticas. Tienes que anhelar una vida en la que usted pueda decir una vida recta delante de Dios. Que lo que vas a anhelar más es estar en presencia, más que estar en TikTok. Estar hablando más de la palabra y del mensaje de Dios, de las cosas de Dios, más que estar charlataneando en otras cosas que no edifican. ¿Todavía quiere estar de pie o le sigo lanzando más cosas? Yo, hermano, anhelo eso, pero tengo que abandonar todavía cosas. Tengo que soltar gente. Esa es otra cosa. Suelte gente. Para que sea libre. Suelte, perdone. En el nombre de Jesús. ¿Está segura? ¿Está seguro? Mejor se vuelve a sentar. Dios está observando. Dios está viendo. Y si hasta las 12 mediodía de hoy, 20 de julio, 2025, no tenía ninguna posibilidad que el Señor te contrate, recuerde que Eliseo era un don nadie. Tal vez algunos piensan, pero a mí no creo que me puedo usar. Dios está viendo corazones, actitudes. Dios está viendo qué es lo que te motiva, qué es lo que realmente te mueve a hacer lo que haces para su gloria. A eso Dios está viendo. Ahí estás, habla con el Señor y el Señor, me dispongo.
me dispongo en esta última hora que le queda a la humanidad. Está por caer el telón de este drama de los siglos, Señor. Señor, y tú vas a apresurar las cosas, por eso mismo no habrá tiempo para terminar de recoger toda la cosecha. Contrátame en esta última hora. Yo quiero, yo lo anhelo, Señor, para tu gloria, para hacer lo que has mandado, Señor, para hacer lo que tú has determinado. Señor, que yo pueda prestar atención de por dónde te estás moviendo, por dónde va el ámbito espiritual. Como dijeron a Saúl, es mejor el prestar atención que los sacrificios. Es mejor prestar atención, estar atentos al llamado de la última hora que está por suceder de manera dramática en el mundo. Y es Dios arrojando aquel incensario para avivar, para despertar a su pueblo en pos de la mies de la última hora. Dígale: Señor, lo anhelo, lo quiero, lo necesito, yo deseo aquello. Señor, ¿será que me contratas? Señor, si antes de las 12 no veías nada, yo lo anhelo. Yo quiero pensar en ti, que mi motivación sea tu gloria. ¿Cuántas horas puedo pasar en el día sin hablar tonterías ni cosas que no edifican, sino pasar hablando cosas que traigan gloria a tu nombre? Quiero imponerme esos retos, Señor, yo mismo. ¿Cuántas horas puedo ayunar de no estar hablando mal de otro? ¿Cuántas horas puedo ayunar sin estar diciendo algo malo de otra persona, criticándolo? Porque tú me estás observando, Señor. Lo anhelo en esta tarde. En el nombre de Jesús, por favor, Señor. Amén, amén y amén. Adelante en Cristo, obreros de la hora undécima, de la iglesia Ministerio Gerard, del trabajo del Villa, obreros de la hora undécima, despierta y espera el tiempo de Dios que está por llegar. Dios les bendiga mucho.